Bueno, buenas tardes para todos. Damos comienzo a este panel llamado Colaboración, la mejor elección contra las mentiras electorales. Les recuerdo, este panel reporta al fin de actividad, al cierre de actividades de Reverso. Están invitados Chequeado, invitan Chequeado, el Centro Internacional para Periodistas y IGNet en español. Tenemos un nutrido panel para esta oportunidad que nos van a hablar de las diferentes experiencias de fact-checking colaborativo en cada uno de los países que vamos a abordar. En la medida que son muchos los oradores, vamos a tratar de ser precisos con el tiempo y les vamos a pedir a quienes estén interesados en hacer preguntas que las canalicen a través del chat que va a estar a continuación. Va a haber un tiempo prudencial para preguntas, veremos en función de la cantidad de preguntas que haga si podemos contestar todas o no, pero vamos a tratar de ser lo más eficaces posibles con esto. Bueno, les paso a comentar un poco el panel que veníamos anunciando en las redes y que vamos a tener esta tarde. Va a estar Laura Sommer, que es la directora periodística de Reverso, directora ejecutiva y periodística de Chequeado, y también es creadora de la red Latam Chequea. Natalia Leal es CEO de Agencia Lupa, es ganadora del premio Knight International Journalist Award en este año, y que entrega el Centro Internacional para Periodistas, por su trabajo contra la desinformación en Brasil, y lideró el equipo de No Epicentro, es una herramienta de visualización de datos sobre COVID-19 que ganó casi 10 premios nacionales e internacionales. Jean-Fede Gutiérrez, director de Colombia Check, cofundador de Cotejo Info y de la unidad de datos de efecto Cocuyo en Venezuela, y especializado en periodismo ambiental, de datos y fact-checking. Y Tamoa Calzadilla, que es la directora del Detector, la plataforma de verificación de datos de Univision Noticias, integra la International Fact-Checking Network y fue parte del proyecto colaborativo FactChat para combatir la desinformación en la campaña electoral de Estados Unidos el año pasado. Bueno, con este nutrido y solemne panel vamos a comenzar con Laura, que va a hacer una exposición desde la experiencia de Reverso. Así que, bueno, sin más, adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Santiago. Gracias, Cris, Desiree y equipo de International Center for Journalists. Y es un placerazo estar con colegas súper inspiradores y además, en algunos casos, amigos ya en este tiempo. Me toca empezar, creo que porque soy la más vieja en términos de edad y la más vieja también haciendo fact-checking. Y creo, sin risa, también porque venimos haciendo colaboración hace años, bastante convencidos de que casi que no es una opción, ¿no? Y sueno un poco categórica y así lo creo. No es una opción porque no parece desde ningún punto de vista servir que hagamos fact-checking de manera aislada, sin pensar en cómo complementarnos y cómo nutrirnos unos de los otros. Y cuando digo uno de los otros, esas alianzas pueden tener que ver con otros chequeadores del mismo país, otros chequeadores de otros países de la región, de otros continentes, puede tener que ver con medios que tengan habilidades que nuestros equipos no, pueden tener que ver con artistas, influenciadores o cantantes que nos permitan llegar a gente que no llegamos. Así que si la tecnología me ayuda, voy a arrancar con solo una idea, que es esta, que es que sí, que colaboremos y que tiene sentido. Y no tiene sentido simplemente porque nos hace sentir mejores o novedosos o innovadores, porque el periodismo de cuando yo empecé en la década del 90 era ese periodismo en el que los colegas ni siquiera compartían el teléfono de una fuente con el otro, y en ese sentido pareciera que la colaboración es de las cosas buenas que le pasó al periodismo en el último tiempo, sino porque, como decía hace un rato, parece ser lo más efectivo, lo más eficiente. El periodismo colaborativo nos multiplica, ¿sí? Multiplica nuestra capacidad de impacto. El periodismo colaborativo, y eso buscamos en Reverso, buscamos apoyarnos en lo que Chequeado había aprendido en los años anteriores sobre qué funcionaba un poco mejor y qué funcionaba un poco peor cuando queríamos verificar desinformación, y también porque el planteo en Reverso, donde logramos aliar a medios muy distintos en términos de línea editorial, fue, bueno, una mentira es una mentira, y en elecciones vale que nos pongamos todos en la misma página. O sea, ningún medio, por más
masivo o medio comercial que sea, va a decir públicamente que no le importa cuidar el sistema democrático, ¿no? Entonces el planteo y la invitación desde Reverso fue: aliémonos, esta alianza tiene un tiempo, en el caso de la colaboración electoral en la Argentina, tiene un tiempo porque nos parecía una estrategia más efectiva para convencer a algunos de estos medios de que no era que le estábamos diciendo que de acá y para siempre nunca más publicaran un video con el que conseguían muchos clics y terminaban mejor el mes. Lo que le estábamos diciendo es: en este momento, previo a las elecciones, vale la pena que hagas este esfuerzo de sumarte a este proyecto colaborativo, que tengas algunos cuidados y que no juegues y no pongas en peligro la integridad de las elecciones, o que al menos hagas tu parte para no empeorar lo que vaya a pasar respecto de integridad de las elecciones o del proceso electoral. La otra idea para pensar la alianza es juntarnos con los mejores. Y uno dice, bueno, ¿los mejores de qué? Bueno, los mejores según lo que uno esté buscando y el desafío que se haya puesto y el objetivo que se haya puesto con ese objetivo, con ese proyecto. En Reverso 2019 queríamos ser hipermasivos. En el Reverso de este año, de las elecciones parlamentarias, uno de nuestros objetivos era ser suficientemente federales, garantizarnos que en todos los lugares del país íbamos a tener a alguien que pudiera levantar la mano si había una mentira que se estaba haciendo viral, y que pudiera ir al terreno si era un tipo de desinformación que necesitaba ese tipo de reportería. Entonces, los mejores, y el concepto de mejores tiene que ver con que tengamos claro qué estamos buscando en cada uno de los proyectos que estamos haciendo, y quiénes son, en ese sentido, nuestros como aliados soñados. Y nuestra experiencia es que no descartemos, es como si dijeras, no descartes de tu lista de deseos o de sueños aquellos que al principio te parecen imposibles, ¿no? A nosotros nos parecía imposible que competidores de toda la vida aceptaran trabajar juntos, y todos medios se nos reían y nos mofaban de que era imposible eso. Y sin embargo, si uno crea las condiciones y determinadas condiciones, a veces eso funciona. Lo otro que es clave es un proyecto colaborativo. Creo que todos los que hicimos colaboración sabemos que por un lado nos da muchísimo rédito, y por otro lado cuesta, ¿no? Cuesta que la colaboración sea eficiente. Muchas veces es más fácil, más rápido hacerlo solo, porque decido, porque manejo los tiempos, porque no tengo que ceder. Bueno, un proyecto colaborativo, en nuestra experiencia, para que funcione, y sobre todo para que no pierda el tren que necesitamos tener los verificadores, que es que el tiempo importa, y cuanto más rápido seamos, más posibilidad de impacto tenemos en frenar o amortiguar el efecto posible nocivo de la desinformación, es que tenemos que planificar. Y ahí me sale mi sombrero de abogada. Tenemos que planificar pensando en los momentos en los que no estemos de acuerdo, no cuando estemos todos bien pensando lo mismo, suponiendo que estamos de acuerdo. Tenemos que planificar procesos y sistemas de quién va a decidir. ¿Vieron cuando les dicen, bueno, uno cuando se casa acuerda y dice, sí, te comparto lo mío y lo otro, y cuando se divorcia no, porque lo ve muy distinto? Bueno, acá nuestra experiencia, nuestra recomendación es planifiquen un proceso de trabajo lo más sencillo, pero también lo más claro posible respecto de quién toma la decisión cuando haya controversia y no paz, ¿no? Y eso, creemos, nos ha venido funcionando. Hay cosas que de 2019 aprendimos y hicimos mejor, creemos, en 2021. Entonces, resumo: reglas claras, que nos anticipemos, y que el trabajo en equipo no supone que todos vayamos a hacer ni lo que nos gusta o lo que nos encanta más, ni lo que nos sale mejor en todos los casos, sino lo que para ese conjunto de aliados en ese momento, según el objetivo que haya sido trazado, sea lo más eficiente, ¿no? Entonces, en esto de quedarse con la idea de que colaborar es multiplicarse, pero también es ceder, creo que es uno de los mensajes que yo dejaría. No sé cómo estoy de tiempo, Cris o Santi. ¿Voy bien? Bueno. 10 minutos más o menos. Buenísimo. Bueno, creo que incluso menos. Esto que están viendo en pantalla son dos investigaciones
ustedes, o algunos de ustedes saben que en Chequeado empezamos a hacer fact-checking hace ya más de 10 años, siempre supimos que servía lo que hacíamos, y cuando digo siempre supimos teníamos casuística, no era solamente que éramos un grupo de entusiastas horas y horas buscando datos y después bancándonos que nos putearan en las redes los unos o los otros cuando marcábamos falsos. Nos dábamos cuenta que eso que hacíamos en distintos casos podíamos probar que tenía un efecto positivo. Ahora, estas dos investigaciones que les estoy mostrando, la primera de ellas que hicieron Ernesto Calvo, que es un argentino profesor de la Universidad de Maryland, y Natalia Aruguete, una investigadora del CONICET, y la siguiente investigación que hicieron dos académicos norteamericanos, que no solo incluye a la Argentina y el sistema electoral, sino que incluye Argentina, Nigeria, Sudáfrica y el Reino Unido, y no solo en tema electoral, sino también en cambio climático, en un tema económico, en un tema de crimen y en un tema político. Coinciden ambas en que sirve lo que hacemos, que sirve chequear, que sirve verificar, que hace diferencia. ¿Por qué? No porque la gente vaya a cambiar de opinión, y seguro no le pidan al fact-checking que la gente vote distinto a lo que quiere votar, porque eso no es nuestra tarea, porque el voto se decide con maneras, y no soy politóloga, pero digo, la decisión del voto es bien compleja y no necesariamente tiene que ver con la data y con la evidencia. Pero lo que prueban estas dos investigaciones, insisto, de académicos con respaldo y rigurosísimas, es que la gente no necesariamente cambia de opinión, pero sí cambia de comportamiento cuando le advertimos que un contenido es falso. ¿Qué quiere decir que cambia de comportamiento? Básicamente que se comparte menos. Que si hay un proceso de alta viralización de un contenido e intervenimos, en muchos casos esa viralización o empieza a bajar o termina. ¿Sí? Acá hay una serie de guías que armamos en Chequeado a partir de la experiencia de Reverso de 2019, con qué aprendimos. Cualquiera que esté en la audiencia y quiera armar un proyecto de colaboración, de verificación, los invitamos obviamente a darse una vuelta por estas guías. Estas guías están pensadas bien desde la práctica, tienen desde modelo de contrato con los medios aliados, con un medio que vaya a ser productor o un medio que vaya a ser difusor, hasta nuestro gráfico o flujo de trabajo, previo a haber estudiado todos los proyectos colaborativos que habían pasado antes de Reverso, verificado en México, crosscheck en Francia, un caso que ahora no me acuerdo de Japón, que no me acuerdo el nombre de la iniciativa. Entonces, les puede ayudar o servir para inspirarle y para que ustedes decidan, me sirve esto de esta experiencia y esta otra. Y también van a ver en este gráfico de cómo formar periodistas en un proyecto colaborativo, qué aprendimos de eso cuando lo hicimos en 2019, que igual que en 2021, parte de nuestro objetivo como proyecto no era solo informar a los electores o a la ciudadanía, sino también ir generando más capacidad instalada en las redacciones de distintos medios de Argentina para que puedan lidiar mejor con la desinformación, o idealmente estar más advertidos para que compartan menos desinformación. Bueno, ¿qué cambiamos? Y esto es, creo, una de las cosas que Cristar Dávila en parte nos pidió que pensáramos. ¿Qué habíamos hecho en 2019 cuando nos embarcamos por primera vez en un proyecto contra la desinformación electoral y qué ajustamos en esta segunda edición? Ajustamos un montón de cosas mientras pasó la pandemia y seguíamos trabajando con desinformación de vacunas con LATAM Chequea, y sabíamos que el proyecto no iba a ser nuestro único gran proyecto del año. Pero si ustedes miran uno y otro caso, el primer proyecto fue mucho más masivo en términos de aliados, no porque la segunda vez no nos hubieran dicho que sí, en el primer caso fueron más de 120 medios, en el segundo fueron 40, sino porque diseñamos el proyecto eligiendo mucho más cuáles eran los aliados que más servían para este proyecto. Entonces elegimos medios con más audiencia del país, más representación federal suficiente de las 24 provincias. Dijimos, los que no tienen ese criterio, no necesariamente los convocamos como aliados. Obviamente si después quieren reproducir, reproducen, pero cualquier proyecto de menos escala y menos volumen también implica menos trabajo de coordinación. Lo segundo que hicimos no hubo esta vez medios productores y medios difusores, sino solo difusores. Y la razón ahí fue una razón más de índole
comercial de sistema de medios, los medios están pasando por, como ustedes bien saben, muchos de ellos crisis, reducción de personal, etc. Pedirles que asignaran recursos para este proyecto no parecía que iba a ser algo fácil, entonces decidimos como facilitarle la cosa diciéndole, sumate al proyecto difundiendo contenido, no necesariamente generándolo. Después nos pusimos, en el primer proyecto, nos habíamos puesto el objetivo de que hiciéramos al menos una desmentida diaria. Acá aprendiendo también de nuestros propios errores y de las investigaciones de First Draft y las recomendaciones de First Draft, decidimos que solo íbamos a salir a republicar en Reverso, y no solo para que en el buscador aparezca la desmentida, aquello que había sido realmente viral. Entonces nos enfocábamos en menos contenidos, pero que cuando lo agarrábamos para desmentir, también hacíamos toda la estrategia de difusión para que esa desmentida llegara a todos los lugares o intentáramos que llegara a todos los lugares que pretendíamos. Entonces van a ver, en términos de producción, en uno hicimos 171 notas y en otro 50. ¿Sí? En uno 34 videos y en otro 12. Pero esto no es porque, no, invirtieron menos plata o se volvieron... me sale lazy, qué tonta soy. Se volvieron vagos o lentos, sino porque estaba mucho más enfocado en lo que efectivamente queríamos desmentir. Y si me preguntan a mí qué me pone más orgullosa el Reverso 2021, además de que nos organizamos mejor y fue un proyecto en términos de equipo interno de chequeado más planificado, con menos estrés y demás, bueno, que logramos que 11 de los medios, 11 medios se corrigieran durante el proceso. Y eso es un montón. Si piensan que había 40 aliados y 11 se corrigieron, y antes había 120 y se habían corregido 6, no sabemos si 6 o 5, por eso pusimos media docena, porque una es una desmentida que no termina de parecer desmentida. El resultado es que la práctica de que quien participa en el proyecto, si reproduce una desinformación, tiene que corregirse de manera transparente para su audiencia y no alcanza con que simplemente baje el contenido, se dio mucho más. Y nuestra esperanza, quizá ingenuos, es que esto es progresivo, que cada vez, que cada 2 años hay elecciones y que volvemos a repetir el proceso, hay más gimnasia en los medios de que no es terrible corregirse de manera transparente, sino todo lo contrario, de que la audiencia no se va, sino que lo agradece y demás. En los 2 casos hicimos campañas gracias a una agencia de publicidad que se llama BBDO, que nos donó pro bono la parte creativa, no así la producción, y en los 2 casos aprendimos que nuestras campañas salieron tarde, son increíblemente buenas. Bueno, acá tienen una, Mentira Font, si no la vieron se las recomiendo, después igual la presentación la van a ver. A ver si corre. En elecciones, para informarse hay que conocer la desinformación que circula. Por eso creamos Mentira Font, una tipografía hecha con desinformación, pero hecha para informar. En estas elecciones, informate en reversoart.com. Reverso. Bueno, y en la anterior habíamos hecho otra. El aprendizaje en eso es, las campañas valen más en timing que lo que logramos hacer nosotros. Salieron muy cerca de la elección, hubiera valido mucho más 10 días antes o 7 días antes. Sé que ahora ya no estoy bien de tiempo. Sé que ahora ya no estoy bien de tiempo, acá tienen algunos ejemplos de impactos de candidatos o periodistas de líneas editoriales muy distintas, desde igual con Ada Mona a Gustavo Silvestre en Argentina, o Miriam Bregman de la izquierda, o Milei citando Reverso, con lo cual hay impacto en como las primeras líneas de quienes eran candidatos. Hicimos momentos en Twitter y nos funcionó súper bien cuando chequeamos a los candidatos y las desinformaciones que circulaban de ellos. Voy a pasar, y no lo vamos a ver ahora, pero les queda 10 tipos de desinformación electoral que vemos en todas las elecciones de la región.
y acá les quedan recursos de cómo atacamos la desinformación que pueden servirles para inspirarse a ustedes si hacen proyectos colaborativos. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Laura. Perdón si me pasé mucho. No, fueron unos pocos minutos. Vamos a seguir con Natalia Leal, que por lo que tengo entendido también nos va a contar un poco cómo es la colaboración con la justicia electoral brasilera. Hola a todos, hola Santi, mis compas en esta charla, gracias al CFJ por la invitación, es un gusto, por cierto, estar acá y una muy gran responsabilidad hablar después de Lau, que es súper inspiradora y solo puedo decir gracias a todos. Y sí, me gustaría contarles un poquito sobre lo que estamos haciendo en Brasil en colaboración con el Tribunal Superior Electoral. Es un poco diferente al reverso porque en Brasil hay una colaboración entre vehículos de prensa para chequear información, pero que se llama Comprova, pero las plataformas que se dedican exclusivamente a chequeos como Lupa no forman parte de ese grupo. Entonces, de la parte de chequeadores, lo que tenemos es una coalición de verificadores de datos en asociación con el TSE, y esta colaboración ha crecido desde 2018, cuando tuvimos una elección muy compleja en Brasil, y en ese momento los fact-checkers hicieron casi que informalmente una colaboración puntual para verificar información, y para esta colaboración el TSE solo actuó como una fuente de información, estableciendo algunos estándares de agilidad para ayudar en nuestro trabajo. Y a este punto hicimos poco más de 50 chequeos en colaboración en 2018, pero tuvimos algunos casos muy emblemáticos, como el arresto de un votante que tenía manipulado una urna electrónica, por ejemplo, y a partir de ahí creció el entendimiento de que se necesitaba de una colaboración más profunda, más larga de nuestra Corte Electoral con los chequeadores, y así se hizo para 2020. Y en 2020 lo que hicimos fue bastante distinto, bastante diferente de lo que hicimos en 2018, porque primero de todo se hizo una formalización de esta coalición que incluyó 9 plataformas de verificación brasileñas, y desde octubre de 2020 hasta diciembre se hicieron más de 270 chequeos sobre el proceso electoral. El principal objetivo de esta colaboración es hablar del proceso electoral y no hablar de informaciones falsas que sean diseminadas por políticos o por candidatos o algo como eso. Entonces, nuestro principal objetivo es asegurar la transparencia del proceso electoral y dar a los votantes una información con más calidad, una mejor información veraz y verificada al respecto de ese proceso. Un punto que creo es muy importante a destacar es que TSE puso a disposición de los electores un sitio web para la consulta de desinformación, acerca de desinformación, y todo el contenido de este sitio web era parte del trabajo de los chequeadores, pero en este sitio web no se consumían datos en la navegación. Eso es un problema muy grande en Brasil porque es como una vitrina de algo como la desigualdad que tenemos económica y social, porque los operadores de telefonía dejan que en los planes telefónicos no se consuma datos en redes sociales, pero no es lo mismo para sitios de información periodísticos o lo que sea. Entonces es una iniciativa
muy importante para que las personas puedan hacer consultas acerca de la desinformación y de un modo u otro van a caer en los sitios web de los chequeadores, pero es una entrada para esa consulta y creo que es una parte muy importante del proceso de colaboración. En este sitio web, según nuestra Corte Superior Electoral, hubieron más de 13 millones de accesos de octubre a diciembre de 2020 y lo que hice TSE es que el trabajo con verificadores fue muy exitoso para eso, porque muchos de los chequeadores también hacían como campañas para difundir este sitio web y ayudar en este proceso. Tenemos una experiencia para el próximo año, cuando vamos a tener elecciones una vez más en Brasil, y yo creo que no va a cambiar mucho de lo que se pasó en 2018, que va a ser aún más complejo de que se fue. Y hay nuevos planes para ampliar las acciones de colaboración. Se mantendrá el sitio web y el programa que estaba enfocado a las elecciones, se vuelve permanente, es decir, que no es más solamente para cuando se están pasando elecciones, sino para todo el año de 2022 y no solo para las temporadas electorales. Y un cambio importante que tenemos en este año es que TSE está incluyendo en la discusión las plataformas de redes sociales sobre qué se puede hacer para asegurar que los votantes, los electores también tengan acceso a información verificada a través de ellas y que se reduzca la difusión de información falsa sobre la elección en estos ambientes. Y eso es totalmente una construcción colectiva, incluso con el TSE respaldando a las solicitaciones de los verificadores a las plataformas y mostrando la importancia de lo que estamos solicitando en el proceso de llevar una información verificada y de más calidad a los votantes. Y de la parte de Lupa, también tenemos planes para establecer un nuevo frente de capacitación en news literacy y fact-checking para profesionales de la comunicación y periodistas que actúan en este tema, en temas electorales, y que trabajan en tribunales electorales, sean regionales o en TSE. Nosotros hicimos esto en 2019 y fue muy exitoso. Tenemos un gran resultado en las elecciones de 2020 y ahora vamos a hacer eso una vez más con el apoyo y la colaboración de TSE. Y por fin lo que oímos y escuchamos del TSE es que la colaboración con fact checkers es muy importante porque nosotros estamos muy bien adaptados al digital y somos también capaces de actuar en digital a través de nuestras alianzas con plataformas, y eso tiene un gran impacto en la reducción de la cantidad de información falsa que circula en estos medios, en Facebook, Instagram, WhatsApp, que es súper popular en Brasil. Entonces, lo que dice TSE es que es un punto clave para lo que hacen y para garantizar que tengamos una elección más transparente y con el proceso corriendo como se debe ser. Y de nuestra parte en Lupa creemos que la colaboración es, por cierto, clave para que la información verificada llegue hasta los votantes. Y, por cierto, estoy me olvidando de un montón de cosas, entonces después puedo contestar a las preguntas y todo más. Gracias, Ante, te devuelvo. Muchas gracias, Natalia. Les pedimos si pueden ir mandando las preguntas al chat nuevamente.
los 4 panelistas van a tener perfiles y un enfoque muy distinto del tema, así que es una buena oportunidad para abordar cualquier tipo de duda que pueda haber con esto, o también alguna consideración, alguna inquietud personal, así que aprovechen la oportunidad. Vamos a ir ahora con Gianfredi, que nos va a hablar un poco de las colaboraciones regionales. Adelante, Gianfredi. Ajá, sí, aquí estoy. Bueno, creo que es importante explicar que en un país tan centralizado como es Colombia, el hecho mismo de presentar las colaboraciones periodísticas con regiones ya es una ganancia en sí mismo, ¿no? En 2018, cuando hubo elecciones presidenciales y se lanzó RedCheck, que es la Red Nacional de Chequeadores, que estaba integrada por Colombia Check, pero no era dirigida o no era alrededor de Colombia Check, sino que era una especie de alianza de iguales a iguales. Esto permitió que descubriéramos en primer lugar desinformaciones que justamente por cierto aislamiento geopolítico y geográfico que hay, no salían, digamos, al ámbito nacional. Esto hacía que algunos líderes políticos y algunos desinformadores sintieran una especie de salvaguarda regional de mentir o de distribuir ciertas teorías de conspiración, sabiendo que no iba a tener una audiencia nacional, ¿no? Y que, digamos, los medios regionales, en el caso colombiano, tienen una relación muy cercana con el tema de la publicidad, ¿no? De la publicidad oficial. Recientes informes de la Fundación por la Libertad de Prensa han señalado que la mayoría de las gobernaciones, lejos de Bogotá, asignan a dedo casi el 100% de todo el presupuesto de publicidad. Por tanto, hay una relación un poco más difícil o un poco más de dependencia económica lejos de Bogotá, en las regiones, ¿no? Entonces pudimos dar verificaciones que no solo descubrían o le subían el costo político a líderes regionales que sentían que estaban protegidos, digamos, por la distancia, sino que además le dimos la oportunidad a medios regionales o pequeños a alcanzar audiencias nacionales y presentarse a una audiencia mayor, ¿no? Entonces hubo como esa ganancia inmediata de detectar desinformaciones, ponerlas al descubierto, elevar el costo político y brindar una oportunidad para los medios regionales. Eso permitió en el 2019, cuando hubo elecciones regionales, que la alianza se lanzara rápidamente y que ya fuese una referencia. Digamos, no hubo que hacer un trabajo tan profundo de presentación de la alianza, ni de, digamos, explicar una vez más por qué lo estábamos haciendo, cuál era el interés. Y al mismo tiempo, en el 2020, permitió, ya consolidada, digamos, la idea del trabajo colaborativo, de unirse con medios, digamos, regionales, que se unieran universidades y que estas nos ayudaran especialmente a trabajar temas tecnológicos o temas de monitoreo de redes sociales que también se nos estaban, digamos, escapando porque, por supuesto, el equipo nacional o el equipo que estaba sentado en Bogotá, humanamente, obviamente, tenía no solo el reto de la pandemia que ya todos conocemos con los temas emocionales, psicológicos de largas jornadas de trabajo, todo lo nuevo, el periodismo científico, sino que además necesitábamos aliados que nos ayudaran en temas que todavía no habíamos tocado, especialmente en ciencia y salud, ¿no? Entonces, lo que estamos preparando para el 2022, donde habrá elecciones de nuevo legislativas y elecciones presidenciales, es duplicar la cantidad de aliados. Vamos a pasar, o el plan es pasar de 23 aliados a 50 aliados, pero con una particularidad muy específica. Y es producto de la coyuntura política que ha vivido Colombia. En el 2019 fue la primera vez que en el país hubo protestas antigubernamentales masivas después de 60 años de guerra del Estado contra los distintos grupos guerrilleros y rebeldes, ¿no? A partir de 2016, cuando se firman los acuerdos de paz,
cambia la dinámica social y por primera vez en 2019, algo que se repitió en 2020 y 2021, cientos de miles de personas salieron a las calles a protestar. Eso trajo además la emergencia de medios alternativos, comunitarios, digitales, que estaban haciendo una cobertura al mismo tiempo hiperlocal, hiperregionalizada, que estaba cubriendo déficit de información. Y lo primero que queremos hacer y que ya nos acercamos fue sumar estos medios que estaban en las regiones, que estaban incluso en municipios cercanos a Bogotá, o que estaban haciendo una cobertura distinta para formarlos en fact-checking, para meterlos en la alianza. Y hoy, antes de las elecciones, cuando ya estamos en un ambiente preelectoral, ya están a bordo, ya están haciendo chequeos regionales, porque a pesar de las experiencias que les he comentado, todavía hay, digamos, desinformaciones de nicho o regionales que sienten esta especie de burbuja, justamente por la idiosincrasia colombiana de lo regional, ¿no? O de lo apartado que pueden ser algunas áreas, ¿no? Así que lo segundo que queremos hacer y que estamos buscando y que hemos aprendido mucho en nuestro proyecto de verificación para migrantes venezolanos es tratar de tener verificadores en las zonas más rurales, las zonas más apartadas, las zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela, las zonas donde antes había una mayor presencia de violencia guerrillera y que ahora, digamos, se ha reducido a algunas zonas donde están las disidencias, pero que hay una cantidad amplia de territorios donde no ha llegado la verificación. Y lo que hicimos, digamos, y esto ha sido muy importante, es llevar talleres presenciales, pero que además no solo sirve para sensibilizar y enseñar fact-checking, que saben que es un proceso un poco largo, que necesita un seguimiento, sino vernos las caras, lo que fue muy importante en el 2021, pero además que los periodistas regionales se sintieran escuchados, contaran estas dinámicas, digamos, difíciles de estar en la región y la publicidad, y establecer formas en que pudiésemos colaborar, ¿no? Algunas veces produciendo chequeos, otras veces haciéndolos en alianza, trabajando en formas creativas y no simplemente, digamos, formándolos y esperando que difundieran o produjeran, ¿no? Sino hay un acompañamiento producto de este cara a cara, ¿no? Entonces, para 2022 tenemos estos nuevos medios muy pequeños o alternativos o que cubrieron han nacido al calor de estos 3 años de protestas y que, digamos, aprenden fact-checking, pero también nos enseñan nuevas narrativas. Y es uno de los aspectos que más nos interesa, porque los medios son distintos, los medios alternativos, nos están enseñando formas de escuchar a la audiencia y formas de producir contenidos que de repente, a pesar de lo alternativo que puede ser el fact-checking, puede ser algo que aún no hayamos usado. Y eso que en Colombia Check ya utilizamos los memes y el TikTok, aún así los medios más pequeños nos han revelado formas alternativas de llegar a sus microaudiencias o a sus audiencias de nicho. Y creo que esto es una de las lecciones más importantes, que es saber cuáles son esas fortalezas que van más allá de lo geográfico, ¿no? O más allá de lo alternativo, sino estas audiencias que por ser más pequeñas pueden comunicarse con los medios de comunicación de una forma distinta, casi lo comunitario, ¿no? Esto creo que es revelador. Y además de los talleres y de acercarnos, pues obviamente como está pasando en Brasil, aquí hay como una experiencia, pero además una emoción muy grande por el tema de que vamos a una elección hiperpolarizada, y entonces nos han llamado muchos otros entes vivos que antes, digamos, no estaban tan interesados en hacer alianzas. Entonces, no solo son universidades, sino ahora son gremios o son asociaciones, o hay distintos grupos organizados que quieren colaborar y siempre preguntan si lo que más pueden hacer es formar a sus miembros, o si pueden apoyar difundiendo, e incluso están abiertos a hacer investigación.
Y creo que la necesidad de la coyuntura electoral permite esto. Por supuesto que hay que saber elegir, y en esto me refleja mucho lo que estaba contando Laura. No puede ser cualquier aliado, no puede ser simplemente todos caben aquí, sino que hay que hacer una selección que sea efectiva, ¿no? Que contribuya al objetivo final, que es que las personas puedan tener, como también se dijo antes, la mejor información electoral y política para tomar decisiones. Sobre todo porque te va a repetir viejos fantasmas del fraude, digamos, la coerción, la compra de votos, la violencia. Pero también entonces tenemos un tema nuevo que de acuerdo también nos estamos preparando, y es que las elecciones presidenciales del 2018 vivían 500.000 de venezolanos. Y ahora vamos a unas elecciones con más de 2 millones, pero un estatuto de protección que regulariza. Y no es lo mismo haberse declarado a favor o en contra de la migración hace 4 años, cuando era 500.000, y ahora cuando hay 2 millones, la mayoría se regulariza. Es decir, empiezan los mitos, los viejos del Foro de Sao Paulo, que trata de destruir la democracia o apoderarse de los países, pero también es que si los regularizados van a votar por este o por aquello, y entonces vienen de un país de izquierda, todos votan de derecha, o van a querer votar a favor de quienes los está regularizando. Entonces, esto es un tema para el cual nos estamos preparando, y por tanto nos estamos uniendo con distintas organizaciones comunitarias de migrantes también para detectar y difundir verificaciones específicamente para ese nicho. Perfecto, Gianfredi, te agradezco mucho el tiempo. Bueno, han llegado algunas preguntas. Vamos a escuchar la última intervención de Tamoa. Así que adelante, Tamoa, te doy la palabra. Muchísimas gracias y qué bueno escucharlos a todos. Me encanta haber escuchado que Laura dice que hay que buscar a los mejores aliados, porque nosotros tuvimos los mejores, mejor imposible, en este relanzamiento del detector, porque cuando renacimos en 2020, en plena campaña electoral, fue junto a los mejores, porque eran los grandes fact-checkers, 10 fact-checkers signatarios de la International Fact-Checking Network en inglés, y nosotros como socios fuimos 12 en total fact-checkers en Estados Unidos, que nos dedicamos a juntos combatir desinformación de la campaña electoral en Estados Unidos, que como algunos de ustedes saben fue cruenta en cuanto a mentiras por minuto. Creo que se cumplió un récord de mentiras por día, porque teníamos como candidato al entonces presidente Donald Trump contra Hillary Clinton, y había esta particularidad de un candidato que de verdad mentía profusamente, abiertamente. Pasábamos de algunas cosas engañosas, que faltaba contexto, alguien que dice alguna cosa exagerada, a de pronto un candidato que dice mentiras abiertamente, ¿no? Y uno de los retos que recuerdo que enfrentábamos era, bueno, tienes esta responsabilidad de medirlos a todos con la misma vara, la misma metodología, pero cuando vas a comparar, obviamente hay un candidato que miente muchísimo más y que las etiquetas del falso eran mucho más de un lado, ¿no? Para esto nos sirvió muchísimo esta colaboración con estos grandes ligas del fact-checking, que eran estos 10 unidades de fact-checking en inglés, y nosotros éramos las unidades de Telemundo y Univisión que se juntaron para combatir desinformación en español. Y hay que decir que en este momento había un vacío muy grande de desinformación en español, y no había unidades de fact-checking suficientes para atacar. Nosotros, el detector había nacido en 2016, justo para una campaña electoral anterior. Había dormido un poco la unidad de fact-checking, y el problema de desinformación en Estados Unidos para los hispanos es muy grande. Los hispanos, dicen los estudios que tienen 98% de los hispanos cargan un teléfono en la mano, incluso más que el resto de los mortales que habitan Estados Unidos. Pasan incluso 2 horas más en promedio al día que el resto de los mortales que habitan Estados Unidos en Internet. Van mucho más a buscar información en las redes, pero a la hora de buscar información certificada, información verificada, pues no son tan rigurosos. Entonces tenemos
aquí una mezcla bastante peligrosa de personas que están buscando información, que están expuestas constantemente a contenido, pero ese contenido no necesariamente que les llega es bueno, ¿no? Y por otra parte, pues, no tienen dónde ir a verificar esa información. Entonces, en este contexto, cuando llega la campaña de 2020, conseguimos a una audiencia que estaba desatendida, ¿no? En materia de desinformación electoral, mientras había esta campaña de desinformación absoluta, con un candidato presidente que desde antes de las elecciones ya decía, va a haber un fraude, esto va a ser un fraude grandioso, espectacular, impresionante, como nunca en la historia, sin ningún tipo de pruebas. Hasta el sol de hoy no había pruebas, pero había un gran sector de la población ganado a una idea de que había un fraude, había un fantasma de fraude en cualquier parte, en cualquier rincón, y pues nosotros con aquella tarea, que menos mal estábamos acompañados de esta gran colaboración que se llamó FactChat, y de este proyecto, gracias al WhatsApp y al chatbot que teníamos, junto con, por supuesto, coordinados con, en aquel entonces con la International Fact Checking Network, gracias a eso llegamos a mucha gente que estaba desmintiendo constantemente todo un aparato electoral de campaña y de un sector de esta población que estaba constantemente bombardeando a la gente diciendo, viene un fraude, hay fraude a la vuelta de la esquina, hay fraude en Georgia, aparecieron en un río unas boletas, y estábamos constantemente publicando y atacando este tipo de desinformaciones. Gracias a esta colaboración, no solamente atendíamos nosotros a la comunidad hispana, que para ese momento, pues como decía, estaba desatendida, sino estábamos nosotros aprendiendo de los grandes, porque hay que decirlo, nosotros estábamos muy nuevos, aquí el proceso electoral en Estados Unidos es sumamente complicado. Nacimos o renacimos en un momento sumamente polarizado y complicado, una polarización que también se ha proyectado hacia la pandemia. O sea, esa polarización electoral se ha movido a los antivacunas y a los que se vacunan y a todo el tema de la pandemia. Entonces, digamos, bueno, hemos aprendido un poco en medio de esa polarización a hacer fact-checking, verificación de datos. Hemos mantenido algunas alianzas, producto de aquella colaboración. Por ejemplo, mantenemos una alianza muy fuerte y que luego vino acompañada de un nuevo grant, por ejemplo, con factcheck.org, que es la organización de fact-checking de la Universidad de Pensilvania. O sea, creo que además estos procesos colaborativos traen otros. O sea, una vez que uno se acostumbra a manejarse así, con alianzas, como decía Laura, de las mejores cosas que le han pasado al periodismo en los últimos años, es que ya nos acostumbramos a actuar de una manera, ¿no? Que es llamar a Gianfreddy, ¿qué estás haciendo? Vamos a aliarnos. Y ¿qué estás haciendo tú? Vamos a aliarnos, que es lo contrario del periodismo que uno aprendió de esconder el teléfono, ¿no? Es al contrario, ¿no? Es buscar qué estás haciendo tú, yo sé hacer esto, juntémonos, ampliamos el espectro y beneficiamos a varias audiencias. En este caso, en Estados Unidos, es la tuya en inglés, la mía en español. Algunas veces hemos tenido que hacer algo más que traducción, porque siempre estamos pendientes de, en nuestro caso no es solamente hacer una traducción, en nuestro caso son temas que le atañen a los hispanos, que a veces o muchas veces son muy distintos a los que le ocupan al público en inglés, ¿no? Y nos ha pasado en ocasiones que no siempre una colaboración tiene que ser, yo traduzco lo que tú haces, ¿no? Porque hay cosas que simplemente no llegan o no interesan, ¿no? Nos pasó recientemente con el tema, por ejemplo, de un jugador de fútbol americano. O sea, no es lo mismo que lo diga un jugador de fútbol americano para nuestra audiencia hispana, que de pronto algo que le pasa a esta señora mexicana que se acaba de enfermar, Carmen Salinas creo que se llama, ¿no? O un jugador de béisbol o un protagonista o un cantante o algo así, ¿no? Entonces,
quería decir que de los retos que tuvimos en esta campaña electoral y de la colaboración, nos pasó algo muy bueno que pudimos aprovechar en el detector y en Univisión por nuestras características, que fue hacer los chequeos en vivo de los debates electorales. Pudimos hacerlos también porque teníamos el brazo y toda la compañía atrás de la colaboración de todos los fact-checkers en inglés. Se imaginarán, ya producir en vivo para televisión es una locura. Imagínense hacer fact-checking del discurso político en vivo en medio de aquella locura, ¿no? Me acuerdo el debate de vicepresidentes o de candidatos a vicepresidentes y los debates entre Hillary y Trump, los hacíamos en vivo, entonces ellos estaban debatiendo y nosotros estábamos haciendo chequeos de lo que ellos estaban diciendo, y luego, a los minutos, salían en televisión, es cierto, es falso, es engañoso, con algún dato, ¿no? Y eso era posible porque estaban el resto de los aliados de pronto tuiteando también en vivo con algunos de los trabajos que ellos habían hecho o lo que estaban haciendo en vivo, y nosotros podíamos tomar algunas cosas de las que ellos habían hecho, más lo que estábamos haciendo en ese momento, y pues era un trabajo mejor. Por supuesto, tengo mejores ideas para una próxima campaña. Esto fue una gran experiencia de la que mejoraría muchas cosas, más preparación, es un trabajo sumamente fuerte y sin duda, pondría en práctica una cosa que aprendí también de la gente de ICIJ, esta gente que hace Panama Papers y todas estas grandes investigaciones, que es compartir de manera radical. O sea, todo lo que investigues y todos tus hallazgos tiene que ser compartido de manera radical. O sea, cada semana decir, yo conseguí esto, ¿qué conseguiste tú? Porque a lo mejor una cosa que para mí no es importante, para otro en otro país o con otra investigación o con otra línea de investigación, sí. Y en la medida que eso se convierte en una práctica, creo que nos beneficiamos todos, los que aprendemos a hacer fact-checking o a hacer mejor periodismo, y la audiencia, sin duda, aquí en donde nosotros estamos o en cualquier otra parte del mundo. Entonces, bueno, en este breve espacio, mi invitación a que sigamos colaborando, sigamos mirando hacia adelante, es viendo cuál es la próxima colaboración que vamos a hacer. Por lo menos con algunos de los que están aquí tenemos futuro colaborativo, ya con proyectos que tenemos en la mira. Y nada, bienvenidas las preguntas, el debate y la colaboración. Muchas gracias por esta invitación. Que viva el fact-checking. Perfecto, muchas gracias, Tamoa. Vamos a tener tanto tiempo de contestarlas todas, pero bueno, les propongo hacer una pregunta a cada panelista con un tiempo de 1 o 2 minutos para que sean respondidas, y así de alguna manera les damos participación a todos y también un poco de participación al público. Así que voy a empezar por Laura, que acá hay una pregunta de Lourdes dirigida directamente a ella, que dice, comparando las elecciones de 2019 y 2021 sobre las que pudieron trabajar, ¿cuáles fueron los principales desafíos a enfrentar aquí en Argentina, considerando además la influencia central del factor pandemia? Bueno, diría que la principal diferencia fue quizá que en la primera parte de la campaña en Argentina tenemos elecciones primarias y después elecciones generales. En la parte de las elecciones primarias se discutió muchísimo alrededor de una imagen que quizá algunos de ustedes vieron, que era una fotografía de una celebración de un cumpleaños de la pareja del presidente. Y esa fotografía, lo que pasó fue que la puso en circulación o se difundió, y el gobierno la negó. O sea, decía que era fake news, ¿no? Nosotros nos tomamos un tiempo para confirmar que esa imagen no era fake news, haciendo básicamente un chequeo de detalles de por qué ese salón era un salón en la quinta presidencial, con fotos anteriores del anterior mandato y demás.
sacamos esa verificación y a la mañana siguiente el jefe de gabinete reconoce que habían cometido un error, que ese cumpleaños había sido violando los protocolos de aislamiento y demás. En ese cumpleaños estaba el presidente. Entonces, la campaña giró, la primera parte de la campaña giró muchísimo alrededor de algo que no era una desinformación, sino que era lo que en términos de First Draft llama malinformation, cuando es en realidad contenido del ámbito privado que se difunde, pero que no tiene que ver con algo falso. En realidad era cierto. Entonces el debate quedó medio dado en la primera parte entre como gente que no cumple las normas o los privilegios y gente que nos endeuda. Y la polarización se planteó así, medio como entre endeudadores y anómicos, ¿no? Después la segunda parte tuvo algunas otras características y desinformaciones más tradicionales de ataques a algunos candidatos y demás, pero en la primera fue curioso porque en realidad era una desinformación que no era desinformación, era un contenido real, que es verdad que había sido sacado en un ámbito privado, o comillas privado, porque en realidad era la quinta presidencial, pero era un cumpleaños privado, y se había difundido. Así que fue bien distinto al anterior proceso, donde algo así no se había dado. Perfecto, muchas gracias, Laura. Les aviso a los participantes que hay un link, lo compartió Desiree Esquivel, que es para evaluar el evento. Los que estén interesados pueden llenar, les va a tomar muy pocos segundos, así que simplemente para tener en cuenta a nosotros. Voy con una pregunta para Natalia. ¿Ayudan medios locales o informantes locales dentro de la amplísima región del Amazonas para desmantelar informaciones falsas? Porque hay muchos intereses económicos en los estados amazónicos que usan medios para favorecer sus explotaciones forestales, mineras y sojeras. Bueno, en esta colaboración específica de chequeadores con TSE, no, porque no tenemos chequeadores que chequean específicamente a la Amazonia, pero este es un tema muy importante para Brasil y nosotros como verificadores estamos muy atentos a eso porque tiene un gran impacto en las elecciones y nosotros estamos siempre buscando cómo hacer algo, chequeos o análisis que puedan demostrar cómo este tema se conecta con el tema de elecciones, pero no en específico en esta colaboración con TSE, no. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Estoy buscando una pregunta que tengo acá para Gianfredi. Acá está. Las comunidades campesinas que se encuentran en medio de tensiones y disposiciones territoriales del proceso de pacificación entre guerrilla y gobierno, ¿tienen acceso a ustedes o pueden informar fácilmente de lo que les ocurre y que llega a los grandes medios? Permíteme. Bueno, esta es una respuesta similar a la que da Natalia, porque además hay que recordar que el periodismo fact-checking o lo que hacen los verificadores no es un periodismo de denuncia nunca y no tiene nada que ver, digamos, con el periodismo tradicional. Pero sí es cierto que hay una gran deuda en la infraestructura y en el acceso de las comunidades que estaban antes afectadas por la guerra para llegar a las grandes audiencias. Justamente por eso les comentaba que queremos llegar a tener una alianza con medios comunitarios o medios muy nuevos, o medios incluso que nos han contado que solo están en Facebook o que solo están en Instagram, justamente para escuchar estas audiencias que normalmente no podrían llegar a medios nacionales. Perfecto, muchas gracias, Gianfredi. Y llega otra pregunta, perfectamente, bueno, en verdad, puede ir para Tamoa. Dice, ¿cómo se trabaja con esta ruta de la desinformación que baja desde Estados Unidos y se desglosa en Latinoamérica? Teniendo en cuenta el factor pandemia y también las diferentes formas y estrategias comunicacionales que se deben adoptar según las audiencias más mayores y las más jóvenes.
Diría que sí hay que ponerle mucha atención a esa ruta, porque sí existe la ruta. Lo que hemos visto es que, sobre todo en pandemia, todo el tema del COVID y las vacunas, desinformaciones que han comenzado en Estados Unidos, han terminado solamente en cuestión de unas pocas semanas o meses en Latinoamérica. De hecho, Cristina Tarday le escribió un trabajo sobre eso, por cierto, y planteó la ruta, está estudiado cómo en cuestión de semanas estaban algunas desinformaciones en Latinoamérica. Y con respecto así que lo que recomendaría es prestar atención a qué se está diciendo en Estados Unidos si quieren hacer pre-bunking o quieren adelantarse a lo que viene, ¿no? Y con respecto a las edades, yo creo que puede tener que ver un tema de plataformas, ¿no? En Facebook, por ejemplo, donde vemos personas de mayor edad, vemos sobre todo en los comentarios con preocupación, y nos pasan Univisión Noticias, estamos viendo con mucha preocupación lo que está pasando en los comentarios cuando uno pone cualquier tipo de contenido de vacunas o COVID. La gente está diciendo cualquier tipo de cosas, memes y mucha desinformación en esa plataforma. No lo veo tan grave, o sea, o con tanta cantidad en otras donde hay públicos como de menor edad. Es lo que diría. Perfecto, muchas gracias, Tamoa. Bueno, se nos ha ido el tiempo, hay más preguntas, pero bueno, teníamos un espacio limitado. Yo quiero agradecerles especialmente, bueno, principalmente al público que se tomó una horita para escuchar este nutrido panel. Le quiero agradecer mucho a Cristina Tardaila y a Sandra Venditti, que sin ella creo que esto no hubiera sido posible, y también a Desiree Esquivel por toda la producción detrás del panel. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, y será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Hasta luego.